Bien, pues ya me presentó el doctor Olmedo. Nosotros trabajamos en tobillo y pie en la urgencia escolar. Vamos a hablar de algunos casos clínicos de lesiones deportivas, principalmente en tobillo y pie. El primer caso es un paciente de sexo masculino de 16 años con una torsión del pie izquierdo jugando rugby, como lo describe en la imagen. Le caen un par de rivales encima, algo típico de este deporte, y refiere a una torsión del pie izquierdo en ese contexto. Al examen físico, al momento de la consulta en urgencia, destaca un aumento de volumen del pie izquierdo y dolor a la palpación y a la movilización pasiva del medio pie, sobre todo. Por supuesto, le pidieron unas radiografías en la urgencia. Lo que llama la atención de las imágenes que vemos acá son algunas cosas como que, por ejemplo, no fue en carga, el paciente está con el pie en el aire, en el fondo, destaca un aumento de volumen del pie y algo de pie cabo, que es algo como un hallazgo, nomás en realidad en este caso. Tratando de buscar lesiones de medio pie o fracturas, la verdad es que no se alcanza a ver ninguna de forma evidente en este caso. Por lo tanto, surge la primera pregunta. Bueno, como parte de este primer caso, nuestra primera pregunta va en relación a que si se solicitaría alguna otra imagen complementaria como estudio inicial. Y dentro de las opciones están solicitar una resonancia magnética del pie, una radiografía en carga comparativa cuando el paciente pueda tolerar esta carga, un TAC de pie, o la verdad es que es suficiente con las imágenes que tenemos para poder hacer algún tratamiento o enfocar algún diagnóstico hacia adelante. Los invito a votar. ¿Cuáles son las votaciones? Bueno, la mayoría del auditorio optó por la alternativa B, que la verdad es que es la alternativa correcta en nuestro manejo de estos pacientes. La alternativa A, la verdad es que la utilizamos cuando no tenemos ningún patrón de imágenes en las radiografías con carga, cuando sigue la sospecha muy alta de lesiones tipo Lisfranc. Y el TAC de pie lo utilizamos principalmente cuando tenemos contextos de Lisfranc de alta energía, que no es el caso de las lesiones deportivas que tenemos, donde sí nos aporta bastante información para decidir cuál es la técnica quirúrgica que vamos a utilizar. Bien, pues siguiendo con el caso entonces de este paciente, la conducta inicial después de estas primeras radiografías fue lo típico, se indicó reposo deportivo, frío local, analgesia, mantener el pie en alto y se indicó una bota ortopédica. Al paciente fue citado posteriormente una semana después, tal como dijeron la alternativa correcta, cuando ya tolerara un poco más de peso, obteniendo las siguientes radiografías con carga. Estas vamos a mostrar primero las oblicuas, y también vemos acá las laterales, donde se confirma que efectivamente tiene un picado, ya tiene menos edema en la extremidad inferior izquierda, en el pie izquierdo, y nos fijamos que nuevamente no encontramos signos de fracturas evidentes. Vamos a la radiografía probablemente la más importante, que es la radiografía en carga AP comparativa, que seguramente es la que los que votaron la alternativa B estaban esperando con carga. Y vemos diferencias, por supuesto, entre el pie izquierdo y el pie derecho, principalmente en la zona del Lisfranc. Pero eso justamente es lo que tenemos que remarcar en la siguiente pregunta. Está sin micrófono, Cristian. Está sin micrófono. Tenemos que ver en relación a esta pregunta, es que qué es lo que nos fijamos en la radiografía, donde tenemos que ver si hay una incongruencia entre ciertas articulaciones, ¿ya? Entre la cuña y la base del segundo metatarsiano, entre la cuña 3 y el cuboide de la radiografía oblicua, o el aumento del espacio entre la primera cuña y el segundo metatarsiano también en la radiografía P, o que hay un aumento del ancho del pie en la radiografía anteroposterior. Así que los invito a elegir qué es lo principal a evaluar en esta radiografía de este caso. Bueno, el auditorio votó principalmente la alternativa C, que bueno, es la alternativa como más popularmente
divulgada, la verdad, en la literatura, pero la verdad es que en el último tiempo le hemos empezado a dar mayor importancia a la incongruencia entre C2 y M2. Entonces, eso es lo principal que analizamos en la radiografía. ¿Ya? Bien, entonces, tal como decía Cristian, lo que nos tenemos que fijar es en la incongruencia de C2 con M2, es en esta zona. Ahora, para que no se sientan mal los que votaron la alternativa C, un pequeño error de tipeo, estábamos tratando de buscar otra medición habitual que es entre M1 y M2. Intentamos poner esa alternativa y por error de tipeo pusimos entre C1 y M2. Ya vamos a hablar de que sirve de todas maneras en pacientes pediátricos, pero el principal signo de inestabilidad en una lesión de Lisfranc es justamente lo que están refiriendo a la alternativa A, entre C2 y M2, que es lo que tenemos que ir a buscar principalmente. De forma secundaria tenemos que buscar las otras mediciones, y a partir de esto se han creado distintas clasificaciones, justamente, y a esto apuntaba la pregunta en realidad, no estamos muy de acuerdo con esta medición que se hace en la clasificación de Naldi-Bertulio, en la que se mide el espacio entre M1 y M2. Y eso es porque se ha visto en estudios más recientes, después del 2002 por supuesto, que la distancia entre M1 y M2, incluso en lesiones que son inestables, no varía mucho. Lo que sí nos podría aportar a lo mejor es esta pérdida del arco en la que comparativamente sí se pierde la distancia entre la base del primer metatarsiano y el quinto metatarsiano en la radiografía lateral. Pero por lo mismo, existen otras clasificaciones. Bueno, esta es la de Myerson, que también es una de las más conocidas, es bien antigua también, del 89, que habla de lesiones más severas. Pero últimamente, ya y de forma más reciente, en el 2018, el mismo Myerson se corrigió y trató de agregar un poco las lesiones que son más sutiles. Y justamente eso es lo que estamos apuntando con esta radiografía. Lo que hace es la medición justamente de lo que decían los que votaron la alternativa C, entre C1 y M2, y las separa en lesiones que son estables, o sea, que tengan menos de 2 milímetros de separación, y aquellas que son inestables y que pueden ser puramente ligamentarias, que sería una D2L ligamentaria, o que tienen componentes como con fractura o componentes óseos que los convierten en una D2B. En estricto rigor, las inestables son quirúrgicas, ya sea puramente ligamentarias o con componentes óseos, y como decía antes, sugieren un umbral de 2 milímetros del espacio entre C1 y M2. Ahora, como estamos hablando de pacientes pediátricos, también tenemos que buscar esta diferencia y estas mediciones también en pacientes que no tienen completa su osificación en el pie. Sabemos, eso sí, que los cartílagos de crecimiento en segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano son distales a diferencia del primero, lo que nos permite ya descubrir su base de forma osificada desde el principio, y nos permite también hacer una medición que sea ajustada incluso a las mediciones que hacemos en adultos desde los pacientes de 6 años en adelante. A partir de lo mismo se hacen algoritmos que son bastante recientes, como este de este año, en el que se muestra que a partir de la presentación clínica y el examen físico y la radiografía en carga comparativa, que es el primer estudio que deberíamos hacer en estos pacientes, siempre y cuando el paciente lo tolere, por supuesto, es diagnosticar y clasificar. En aquellos pacientes que tenemos dudas diagnósticas o pareciera inclasificable la lesión, podemos complementar con otros estudios más complejos, como comentó Cristian al principio, como un TAC o una resonancia magnética. Y a partir de esto vamos a ver si esta lesión es estable o inestable. Lesiones inestables, por supuesto, son quirúrgicas, y las lesiones estables siempre vamos a intentar un manejo conservador inicialmente, con bota y carga progresiva, y con eso tenemos que ver si es que cómo evoluciona este paciente. Si finalmente logramos la resolución de los síntomas, este paciente vuelve a su reintegro de forma progresiva, pero si los síntomas persisten, quizá podríamos complementar con otros estudios, e incluso estos pacientes pueden terminar con cirugía. Bueno, y este paciente tenía las características de un paciente inestable, por lo tanto le recomendamos un manejo quirúrgico, que en este contexto, solamente por existir como inestabilidad de la zona más medial del Lisfranc, lo podemos hacer haciendo una técnica percutánea, donde con pequeñas incisiones y usando una pinza tipo clamp de punta de reducción, como las que se usan para las reducciones de rótula, podemos hacer una adecuada reducción entre el segundo metatarsiano y la cuña, y posterior a esto, también en forma percutánea, utilizar un tornillo, que lo importante y relevante aquí es que haga compresión,
nosotros habitualmente usamos tornillos baratos, no nos dejamos llevar mucho por las presiones de la empresa y nos basta con usar tornillos que sean corticales y que sean de medida de pequeños fragmentos, o sea, 3-5, con eso es suficiente. Y este es el resultado de nuestro paciente, donde utilizamos, como les decía, un tornillo en la posición y con la técnica que ya conversamos, y estos son los resultados alejados en el tiempo, donde vemos que bueno, el pecado se mantiene, pero se ve una adecuada congruencia de la articulación del isquion, y obviamente este paciente pudo retornar después de hacer sus actividades deportivas sin ningún problema. Súper. Vamos al caso 2 entonces. Esta es una paciente sexo femenino de 15 años que practica atletismo y que refiere un dolor posterior de tobillo de meses de evolución. Esta paciente ha tenido múltiples consultas y ha sido diagnosticada con múltiples diagnósticos, entre ellos, y el que más se repetía era una tendinopatía aquiliana que no tenía respuesta a un tratamiento conservador con kinesioterapia. Al examen físico, e insisto, luego de meses de dolor, no destaca deformidad, aumento de volumen ni equimosis, tampoco presenta dolor en el trayecto del tendón aquiliano ni en la región insercional del mismo, y sí presenta un dolor exquisito en la zona posterior del tobillo, la flexión plantar profunda de forma pasiva. Se solicitaron radiografías en este caso, que vemos, bueno, el tobillo la verdad es que mantiene un eje bastante adecuado y que llama la atención principalmente en la radiografía lateral, la presencia de este ostrigonum, que llama la atención por supuesto en su posición. Se pidieron radiografías en flexión plantar y en flexión dorsal, al máximo por supuesto, y vemos acá en esta imagen lo que representaría el origen de nuestro problema, que sería un posible pinzamiento posterior. Ahora, lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Está sin audio, Cristian. En relación a este caso clínico, lo importante y relevante es si consideraríamos realizar algún otro estudio, considerando que estamos sospechando alguna patología en la zona posterior, que como dijo Carlos, tenemos la presencia de este hueso accesorio que es bastante frecuente. Entonces, dentro de la alternativa están realizar una resonancia magnética, un TAC de tobillo, un SPECT-CT, que es la combinación de cintigrafía con un escáner, o la verdad es que es suficiente con la radiografía y nos quedamos con ese diagnóstico y podemos proceder a nuestro tratamiento. Los invito a votar. Vamos con la respuesta. Bueno, el 60% del auditorio optó por solicitar una resonancia. Y la verdad es que eso es lo que optamos por hacer cuando tenemos la clínica muy categórica de este dolor en flexión plantar en la zona más posterior, y vemos una radiografía en donde vemos este ostrígono. Aparte de permitirnos saber bien como la inflamación que hay en la zona posterior, habitualmente se relaciona con un tendón en la zona posterior que se llama flexora hallucis longus. Y también nos permite ver la patología en relación a este tendón y ver patología asociada en la zona posterior del tobillo. Por eso uno opta por solicitar una resonancia, más que solicitar alguno de los otros estudios. La verdad es que en este contexto no aportan mucho. Ahora, iniciar un tratamiento sin el estudio de resonancia puede ser un camino válido, pero la verdad es que cuando uno tiene pacientes que son deportistas reales, ya la verdad es que es muy importante ver que no existen algunas otras lesiones asociadas. Entonces, para poder planificar bien los tratamientos, creemos que es muy importante solicitar este estudio. Justamente. Entonces, estas son las imágenes de la resonancia de esta paciente. Vemos que destaca, además de el ostrígono que decíamos antes, destaca la presencia de edema óseo en relación al mismo, presencia de edema también líquido a nivel de la articulación en la misma región posterior. Vemos en la imagen de un T2 y también del T1 imágenes bastante similares en el corte sagital. Yéndonos al corte axial vemos un poco lo mismo, la misma conexión del edema óseo en relación a la parte posterior, y en los cortes
coronales, la verdad es que no nos aportan tanto en este caso, pero nos muestran que sí también presenta algo de edema óseo. Es importante lo que decía Cristian, porque efectivamente tenemos que buscar otras lesiones asociadas, como traumas agudos, como una fractura de Shepherd, de la tuberosidad posterolateral del talo, presencia de roturas del flexor alucis longus, tendinopatías aquilianas también nos van a permitir ver el estudio con resonancia, pero en relación al pinzamiento posterior podemos encontrar varias lesiones que no solamente están asociadas a este edema óseo, sino que también podemos encontrar lesiones osteocondrales, pinzamientos o lesiones directamente de otros tejidos blandos. Y eso también nos lo va a entregar la resonancia, y todos entran en este contexto de un pinzamiento posterior. Entonces, la pregunta, y a esto apuntada la duda que le llevamos al auditorio, es ¿que sirve o no sirve la resonancia magnética en estos pacientes? Bueno, este estudio lo que trató de responder esa pregunta, este estudio del 2019, es un estudio prospectivo en pacientes menores de 18 años, con 38 pacientes y 51 tobillos en el estudio, una edad promedio de 12.9 años. Esto llama harto la atención. Son pacientes con un diagnóstico, con un retraso diagnóstico de 18 meses desde el inicio de los síntomas, lo que también confirma que estas son lesiones que no son muy diagnosticadas inicialmente y que aparecen ya más en contexto ya de múltiples consultas. De hecho, 73% de los casos de este estudio fueron por múltiples consultas y las radiografías fueron informadas normales en el 72% de los casos. Es súper importante mencionar que el ostrigonum no es por sí sola una lesión que nos dé el diagnóstico de un pinzamiento posterior. Alrededor de un 20 o un 25% de la población tiene un ostrigonum, y eso no necesariamente es algo patológico, tiene que darse en un contexto de dolor posterior como el de esta paciente. En este mismo estudio, y para eso usaron la resonancia, tomaron pacientes que sí tenían el diagnóstico de pinzamiento y tomaron un grupo control que sí tenía también resonancia. Y lo que ellos sí destacaron dentro de los hallazgos es la resonancia de los pacientes con diagnóstico de pinzamiento posterior. Son aquellos que tienen la presencia de ostrigonum y edema óseo, principalmente como factores de riesgo, por supuesto, pero también puede aparecer como sinovitis o líquido sinovial focal a nivel subtalar en esa zona, edema de la grasa de Kager o incluso edema del talo, que son algunas de las imágenes que encontramos en la resonancia de esta paciente. Lo que también nos lleva a la siguiente pregunta en cuanto al manejo de esta paciente. Bueno, la siguiente pregunta nos lleva a qué hacer con estos pacientes. La verdad es que inicialmente, bueno, esta es una paciente que tiene dolor de larga data, así que en general el manejo conservador, ya con esa resonancia, el tipo de manejo conservador que uno puede hacer no es tan importante, por lo tanto, habitualmente ya nos acercamos más bien a hacer un manejo como más quirúrgico, y dentro de esto, en la resección del ostrígono, ya se puede hacer tanto por técnicas abiertas o técnicas artroscópicas. Entonces, dentro de lo que ustedes conocen de esta resección, si ustedes saben si hay alguna diferencia entre ambas técnicas. Entonces, sí hay diferencia. La artroscopía presentaría mejor resultado en cuanto a satisfacción, o B, que la artroscopía presenta mejores resultados en scores funcionales, o la alternativa C, donde dice que la artroscopía presenta mejores resultados en relación a complicaciones, o la verdad es que no habría ninguna diferencia demostrada entre hacer una resección abierta o artroscópica de un ostrígono. ¿Qué creen ustedes como auditorio? Veamos los resultados. Ya, bueno, aquí la votación está bien dividida. Ya, la alternativa B parece ser la más votada. La verdad es que la única diferencia real es que la artroscopía presentaría mejores resultados en relación a complicaciones, ¿ya? Porque hacer una incisión abierta en la zona más posterior del tobillo es una zona más compleja y no tan simple, por eso la resección artroscópica en manos que tengan algún entrenamiento artroscópico, la verdad es que hay bastantes tips y cosas para poder incluso sacar ostrígonos bien importantes. Entonces, la tendencia es hacerla por esta vía, pero la verdad es que la única diferencia entre hacerla en forma abierta artroscópica es que la alternativa artroscópica tendría menores, o sea, mejores resultados en cuanto a complicaciones, o sea, tendría menores complicaciones. El resto de los otros no hay diferencia en la verdad. Así que también se puede hacer por vía abierta.
Justamente. Ahora, por lo mismo, y argumentando con lo mismo que acaba de decir Cristian, la vía abierta también es una alternativa para quienes no tengan manejo en artroscopía de tobillo. Este metaanálisis justamente trata de responder la pregunta que acabamos de hacer antes, tomó 32 estudios, y al comparar los scores de AOFA, satisfacción y tiempo de retorno a actividad deportiva, ellos no encontraron diferencias estadísticas, por lo tanto la alternativa abierta es una posibilidad. Sin embargo, si quisiéramos tratar de mejorar incluso nuestros resultados en cuanto a complicaciones, ellos tomaron 1028 pacientes y sí encontraron diferencias significativas en términos generales de complicaciones, e incluso separándolo en complicaciones mayores y complicaciones menores. Por lo tanto, estos son valores del grueso de los estudios, pero incluso al separarlos también en complicaciones mayores y menores también encontraron diferencias. Bueno, en relación a la técnica quirúrgica, bueno, como ya les comentó Carlos, la técnica preferida por nosotros es hacerla en forma artroscópica, haciendo una artroscopía posterior de tobillo. Y como ven aquí en la imagen, ahí estamos poniendo el palpador, el proof artroscópico, viendo la zona donde estamos viendo la zona de resección del ostrígono, donde es muy relevante que uno logre una visualización completa. Entonces hay que sacar casi todos los ligamentos que se insertan en el ostrígono, como muestra esta imagen, y como ustedes ven en el lado, hacia el lado derecho, el punto de seguridad es el flexor alucis longus, y aquí uno también puede ver perfectamente la articulación subtalar y el talo, y la puerta más superior también se puede ver la articulación tibiotalar posterior. Entonces, es una artroscopía, la verdad, bastante anatómica, y los tips para poder sacar el ostrígono, como les decía, es liberarlo completamente de las inserciones ligamentosas, y posterior a esto empezar a hacer o una resección con BUR, o una liberación completa y después una resección completa con una pinza, por ejemplo, artroscópica si son pequeños, o incluso se puede utilizar una pinza tipo así como Coger para sacarlo, y uno puede tener una visión muy buena y poder terminar de revisar la articulación, sobre todo la subtalar, después de la resección del ostrígono. Y aquí, bueno, ya ven que finalmente el ostrígono ya está, y se ve que ya no hay ningún conflicto de espacio en la zona posterior en esta radiografía post-resección. Parece que esa era la última diapositiva. Sí,